Zuli. Sí, Rudy, te escuchamos. Perfecto, bueno, creo que estaba hablando solo durante un momento. Lo que les estaba comentando acerca de la presentación del día de hoy es que vamos a ver gestión de portafolios. Saiforma permite trabajar diferentes marcos de gestión de proyectos, desde PMI, Prince2, permite trabajar diferentes metodologías, Agile, cadena crítica. Hoy nos vamos a concentrar en gestión de portafolios y lineamiento estratégico. Entonces, la identificación de prioridades, la toma de decisiones, la asignación de recursos de un portafolio como un conjunto de proyectos y programas nos dan mayores beneficios que si trabajáramos cada proyecto o programa de forma aislada. Lo que les estaba comentando es que definimos objetivos estratégicos que van alineados con la visión y la misión de la organización y luego tenemos un espacio en el que se establecen las acciones apropiadas para poder cumplirlos. Hemos hecho, gracias a la adaptabilidad de nuestra herramienta, gestión de portafolios a través del marco lógico, Balance Scorecard, los diferentes metodologías que los clientes necesitan según la organización. Lo que varía mucho también es si son empresas públicas o privadas. Cuando trabajamos con empresas públicas, lo que hacemos es también alinear objetivos políticos a la estrategia y configuramos la herramienta para que le tenga toda esa posibilidad. Entonces nos vamos a concentrar en este espacio hoy. Forma Internacional, solamente para presentarlo muy rápidamente, es una empresa francoamericana que tiene sedes en diferentes lugares del mundo y tenemos distribuidores en varios espacios. Tenemos 35 años trabajando gestión de proyectos, una sola herramienta que ha ido evolucionando. Ahora estamos en Seiforma 7.1, es la última versión, salió este año. Tenemos casi 1 millón de usuarios distribuidos en 20.000 empresas y, bueno, varios premios a nivel internacional, como el Infotech Report, nos da una muy alta calificación o incluso el líder del mercado, ¿no? Casos de éxito tenemos en diferentes sectores de actividad, en empresas industriales. La NASA lo usa también dentro de la gestión de sus proyectos de TI. Lo tenemos dentro de consultoras, empresas del Estado, empresas públicas. Y eh, eso es un poco la información acerca de Saiforma y nuestra herramienta. Para explicar un poco lo que vamos a hacer hoy, como les decía, vamos a ver un ejemplo demo en el cual tenemos un espacio de planeamiento estratégico. Nos vamos a concentrar, si ustedes ven cómo puede funcionar Saiforma, porque siempre se adapta. Acá tenemos un centro de ideas representado por un usuario que podría enviar una idea y esa idea se podría convertir en un caso de negocio. ¿De acuerdo? Ese caso de negocio podría trabajar dentro de una perspectiva de gestión de portafolios, lo podría visualizar la alta dirección y luego toda esta información previa se podría plasmar en lo que es la gestión funcional, ¿no? Con un gestor de recursos y un gestor de proyectos que interactúan para luego tener la parte operativa y que diferentes recursos humanos declaren en hojas de tiempos los avances o con responsables de tareas podrían también declarar avances. Hoy, como les decía, nos vamos a concentrar en este espacio. Vamos a tener dos usuarios, un analista de negocio y un jefe de portafolio. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que vamos a ver exactamente? El señor Álvarez es un analista de negocio y la señora Vázquez es la jefe de portafolio. Entonces, vamos a comenzar primero viendo la evaluación, la programación, cómo se puede preparar un caso de negocio, que para los que no están familiarizados puede ser un preproyecto, cómo funcionan los procesos dentro de esa forma, las alertas, y luego ese caso de negocios tiene que ser enviado a la jefa de portafolios para que haga un análisis de selección de entre todos los casos de negocio para saber cuáles son viables y cuáles corresponden mejor a los objetivos estratégicos de la organización. ¿De acuerdo? Entonces me voy a conectar con los diferentes usuarios. Aquí cuando me conecto, por ejemplo, estoy aquí en Opera, un navegador web, puedo conectarme como el administrador y tengo los espacios Agile, los espacios de caso de negocios, de ejecución, etcétera. Esto lo vamos a dejar de lado por ahora. Nos vamos a concentrar con nuestra, esta es Paula Vázquez, nos vamos a concentrar con, no, conectar en Chrome, ¿no? A ver, aquí estamos.
vamos a conectarnos con William Álvarez. William Álvarez, como les dijimos, es un especialista que tiene trabaja con casos de negocio. ¿Okay? William Álvarez, a diferencia del administrador, tiene mucho menos espacios de trabajo. Él se concentra simplemente en esta etapa de los casos de negocio. Aquí a la izquierda tenemos un árbol en el que nos muestra los casos de negocio actuales, pero vamos a crear un nuevo caso de negocio. Vamos a crear un caso de negocio de un nuevo proyecto de comercio. Podemos entonces aquí, la herramienta nos permite darle una tipología, vamos a decir que es un caso de negocio y podríamos ponerlo dentro de una cartera o dentro de un portafolio, que es lo mismo. La restricción de inicio nos va a decir cuándo debería comenzar. Por ejemplo, este proyecto debería comenzar el próximo mes, es decir, mañana. Tenemos al jefe, podríamos comenzar a partir de una plantilla, podríamos comenzar a partir de un proyecto existente, cambiar de metodologías, etc. Pero vamos a comenzar creando nuestro proyecto directamente aquí. Podríamos darle una descripción, un texto, podríamos entonces tener otros actores que nos ayuden a configurar este proyecto, a prepararlo. Por ejemplo, yo podría decir que Denise me va a ayudar a trabajar este proyecto. Tenemos todo nuestro charter o nuestra acta de constitución con las diferentes informaciones. Acá también puedo decirle al software, de esa forma, cuándo quiero yo entonces tener este proyecto listo. Acá podría decir que la fecha de fin es el 31 de julio. Igual podría utilizar la metodología ágil, etc. Vamos a quedarnos por el momento simplemente con esta información. Aquí vemos en la derecha que todavía que el proyecto está en un proceso de estado nuevo. Forma maneja diferentes procesos que adaptamos a cada empresa. En este caso, tenemos un proceso en el cual nuestro jefe de proyecto va a planificar el caso de negocio y va a enviar para que lo apruebe nuestra gerente de portafolio, ¿no? Tenemos la fecha de creación. Toda esa información la podemos ir planificando. Forma maneja entonces evaluación. Esta evaluación nos va a permitir tener KPIs que van a servir para la priorización del proyecto. Acá yo le podría enviar como William diferentes mensajes sobre la estrategia, el mercado, el riesgo y otras variables para que sean tomadas en cuenta durante el análisis de cuáles son los casos de negocio. Entonces podría incluso poner fotografías, imágenes, ¿no? Pero SciForma también maneja para cada portafolio, podemos tener entonces aquí alineamiento estratégico basado en unos cuantos criterios. Por ejemplo, si yo quiero ver qué es el cumplimiento estratégico, es cómo se alinean las iniciativas claves dentro de esta idea o caso de negocio. Y le podría dar un valor. Digo que está poco alineado, o puedo decir que tiene en otras variables cumple criterios del mercado. Y SciForma va poco a poco poniendo una puntuación a mi idea, a mi caso de negocio. Si ven, en anaranjado salen los campos o la información que es obligatoria para yo poder definir mi caso de negocio. Si quisiera ver esto dentro de un diagrama, podría pedirle a la herramienta que me muestre las diferentes variables que estamos tomando en cuenta, la estrategia, el mercado, los riesgos y cuántos puntos está recibiendo mi iniciativa. Bueno, podría también tener conexiones con otros proyectos. Por ejemplo, podría decir que este caso de negocio tiene una conexión con un proyecto en particular y aquí puedo visualizar la información de ese proyecto dentro de las grandes tendencias de cómo está avanzando, ¿no? Eso dentro de la definición de mi acta de constitución del caso de negocio. Si voy a ver un poquito más de información, acá tengo entonces el espacio en el que puedo tener una estructura de primer nivel, un EDT, digamos, de las grandes fases del proyecto, como para tener una información previa. Entonces acá podría tener una primera etapa de preanálisis, por ejemplo, y podría tener, entonces, definir una duración, un Gantt chart clásico. Podría trabajar de forma gráfica, incluso podría aquí asignar recursos genéricos. Un recurso genérico, como este es un preproyecto, es un caso de negocio, voy a decir que necesito alguien de, por ejemplo, la organización de desarrollo y que tenga una ocupación que sea un desarrollador, ¿no? Por ejemplo, puedo entonces aquí
pedirle a alguien que cumpla estas funciones. Podría también solicitar habilidades especiales, como que hable inglés o cualquier otro criterio, y puedo darle un ritmo definido de horas diarias para esta asignación genérica, ¿no? Entonces, la herramienta me permite aquí, como les decía, tener esa asignación genérica. Todavía no sé si va a ser María, Juan o Pedro, qué recurso de la organización será, pero puedo ir preparando y asociar incluso costos a cada ocupación de mi empresa para tener una previsión de cuánto va a costar este proyecto. Más adelante yo le podría pedir a la herramienta que complete con un nombre, con una personalización nominativa y saber, por ejemplo, cuántos recursos tengo dentro de la empresa que corresponden a lo que yo he solicitado. Acá tengo dos recursos, Jane y Anthony. Jane está libre, 100% disponible o 0% ocupada durante el periodo de esa actividad y Anthony está ocupado el 50%. Entonces, si yo selecciono a Jane, voy a visualizar la información con respecto a su disponibilidad y seleccionar a Anthony también podría ver que voy a aumentar entonces la disponibilidad al 75%. En este caso no voy a asignar recursos humanos nominativos porque todavía estamos en una etapa de preproyecto. Lo que quiero es estimar una carga por ocupaciones y no por personas específicas. También podríamos asignar aquí medios, cost items sería la traducción, que son recursos no humanos, ¿no? Que podrían ser importantes para trabajar dentro de esta actividad. Y transacciones. Las transacciones son flujos de caja. Por ejemplo, aquí podríamos pagar a un proveedor o podríamos a un consultor, pago consultor, que nos va a hacer un estudio, ¿no? Podría definir que eso está asociado a un centro de costo, incluso le podría dar una fecha, que esta fecha sería evolutiva en función de si la tarea se retrasa. Puedo decir que al fin de esta tarea, más 5 días, tengo que hacerle el pago al proveedor y puedo aquí dar el monto, $5,000 es lo que le tengo que pagar a este proveedor por su servicio. Esto también nuevamente es un ejemplo y SciForma va a tomar esto en cuenta dentro de los flujos de caja que son necesarios para hacer este caso de negocio, ¿no? Podría asignarle riesgos. También yo todavía estamos en una etapa de caso de negocio, como les comentamos, todavía es un preproyecto, pero yo ya sé que este preanálisis tiene un riesgo de tipificar bien los problemas, ¿no? Problemas que pueden estar dentro del proyecto, es el nombre que le estoy dando al riesgo, es un riesgo técnico, le puedo dar una fecha de vencimiento y esa forma entonces maneja aquí todos los valores que suelen estar dentro de un riesgo por defecto, cómo va a afectar el tiempo, en costos, la probabilidad, etcétera. Y incluso una severidad. Todo esto también se puede configurar para cada empresa, tienen diferentes formas de trabajar los riesgos, ¿no? Entonces, de forma me muestra aquí la información, incluso yo podría editar, darle más información, podemos tener incluso aquí un proceso. Ahorita está nuestro riesgo abierto, está en nuevo, podríamos abrirlo, se podría convertir en una tarea, etcétera. Y podríamos incluso tener aquí acciones como las acciones de mitigación para trabajar nuestro riesgo, ¿no? Atribuirles responsables, etcétera. Igual podríamos trabajar entregables. Tener este de aquí, necesitamos entonces un documento de análisis para el proyecto, ¿no? Puedo darle una fecha de vencimiento para este documento, este entregable, y lo vincular a un documento directamente en la nube, ¿no? Podría darle una tipología y SciForma va a crear este documento, podría tener un porcentaje de avance conforme va avanzando la redacción del documento y también puede tener un proceso con alertas y con otro tipo de información. Entonces pueden tener que tener aceptación y estar conectados con cualquier otro elemento del software, ¿no? Esto dentro de la planificación de cada una de las actividades, lo bueno de SciForma es que podemos, o las PMOs o los responsables de proyectos pueden manejar sus propias plantillas. Entonces aquí voy a pedirle al software que introduzca una plantilla con una serie de fases ya prediseñadas, ¿no? El SciForma nos pregunta si queremos tener perfiles genéricos, si queremos trabajar con entregables o con riesgos ya directamente en el software, ¿no? Entonces, cuando hacemos clic, ya acá el SciForma me ha permitido tener una serie de actividades. Estas actividades tienen, por ejemplo, ya analistas o tienen diferentes recursos asignados a cada una de las tareas.
y podría yo, por supuesto, modificarlas, crear enlaces, cambiar cualquier tipo de estructura, trabajar entonces gráficamente o directamente en el Gantt con mi proyecto, ¿no? Entonces, digamos que este caso de negocio ya está bien definido, tenemos la información que necesitamos, podríamos incluso aquí guardar una línea base de nuestro caso de negocio para visualizarla en el Gantt. Aquí vemos la línea base en lila. Si hay un desfase, vemos que la línea base permanece en ese lugar y podríamos entonces solicitar a nuestro jefe de portafolio que nos valide esta idea. Tendríamos podemos visualizar aquí, antes de enviar la idea podríamos ver los perfiles que han sido asignados, las transacciones que tiene nuestro proyecto, es decir, los flujos de caja. Podríamos incluso ver un diagrama con cómo está evolucionando cada uno de en los meses, cómo vamos a tener que ir recibiendo dinero o pagando, en este caso todos son costos. Podríamos tener una hoja de ruta y en esta hoja de ruta tener fases y puertas o gates entre cada una de las fases. Por ejemplo, aquí yo puedo decir que el preanálisis es igual es una fase importante y, por ejemplo, aparece ahora en la estructura de la hoja de ruta. Incluso yo podría, gracias a la herramienta, definir un proceso y alertas para cada una de estas fases con entregables obligatorios. Y también ver directamente dentro de la herramienta todos los entregables que tienen y cómo va el porcentaje de avance y la fecha definir fechas de cumplimiento para cada uno de estos entregables, ¿no? Eso, entonces, a nivel de la definición de mi caso de negocio. A este nivel también podríamos tener, si voy a ver otros elementos del proyecto, de forma llamamos elementos todo lo que son asuntos, solicitudes de cambio, acciones para mitigación de riesgo, acá están los solicitudes de cambio, los asuntos o issues y los entregables. Acá he cambiado de proyecto, estoy en un proyecto que se llama Migrar Plataforma de SaaS y puedo visualizar, por ejemplo, aquí el entregable, cómo va el avance de este entregable para este caso de negocio, las acciones, acá veo que está en rojo porque hay unas acciones que están retrasadas, puedo ver las notas de los diferentes usuarios que han estado trabajando en este asunto y igual acá tengo diferentes procesos, ¿no? Los riesgos también los podría manejar. Pues tenemos un espacio con algunos riesgos de este proyecto. Podría ver la información detallada de cada uno de los riesgos y ver cuáles están siendo tratados o cuáles no. Crear nuevos, por supuesto. E incluso tendríamos podríamos tener escenarios de riesgos para ver cómo va a impactar esto a nuestro proyecto, ¿no? Los documentos pueden estar dentro de la herramienta, podría consultar el historial, forma permite cargar documentos a los casos de negocio, a los proyectos, o podría manejarlos directamente en la nube, por ejemplo, con un URL y forma entonces me manda a la nube para consultar el documento, ¿no? Aquí voy a cerrar esto, vamos a regresar a forma. Entonces son diferentes adjuntos que podemos manejar, lecciones aprendidas, son diferentes elementos, ¿no? Vamos a regresar a nuestro proyecto de caso de negocio. Entonces ya estoy seguro que he terminado mi planificación inicial y con un botón puedo enviar el caso de negocio a validación. Entonces me pide un comentario. Puedo mandarle un mensaje al jefe y SciForma entonces va a guardar los datos. Si vemos el proceso, ahora estamos en enviado, tenemos el comentario y vamos a esperar que nos dice el jefe del portafolio. Entonces,
Aquí estoy conectado como Paula Vázquez. Paula tiene otros espacios de trabajo porque tiene un rol distinto dentro de la herramienta. ¿De acuerdo? Entonces, en el centro de carteras o portafolios tenemos un árbol con los portafolios que hemos definido para esta organización. Aquí tenemos el portafolio que se llama IT interno. En este portafolio tenemos interesados también, tenemos un acta de constitución del portafolio con diferentes campos y podemos manejar un presupuesto. Aquí tenemos CAPEX y OPEX con información financiera para los próximos años y es el presupuesto que yo estoy manejando entonces para mi organización. Aquí, si ustedes ven en celeste, lo que vemos es el presupuesto inicial y podemos ver cuánto dinero se está planificando en caso de negocio o en proyectos en curso. Igual podríamos tener productos o programas que cada uno tenga diferente nivel de participación al presupuesto total de nuestro portafolio. ¿De acuerdo? Entonces tenemos aquí esa información y podemos ir a visualizar entonces la evaluación de la cartera. Esta cartera o este portafolio entonces tiene presupuestos y yo puedo visualizar aquí cómo están cada uno de los casos de negocio que están en el alcance y los que están en espera. Por ejemplo, aquí encontramos nuestro proyecto, nuestro caso de negocio, y podríamos pedirle ese informe entonces que lo pase dentro de los que están por ser ejecutados pronto, los que han pasado los filtros. Entonces, la herramienta nos permite seguir poniendo más proyectos dentro del alcance del pipeline para lanzar los proyectos, pero nos indica que, por ejemplo, aquí en el segundo trimestre del 2018 vamos a exceder nuestro presupuesto si queremos ejecutar todos estos proyectos al mismo tiempo. Entonces, yo puedo analizar, por ejemplo, varios aspectos de los casos de negocio. Y si quisiera ver mayor información, por ejemplo, aquí tengo la nota que me envió William. Me dice que todo está listo para validación. Y yo puedo pedir entonces la herramienta incluso que me abra la sinopsis específicamente de este caso de negocio para ver la puntuación que ha recibido, los detalles del acta de constitución. Bueno, acá está el detalle de la puntuación, el Gantt chart, si quiero visualizar cómo está entonces funcionando nuestro proyecto por ahora, los recursos que va a requerir, incluso los costos que va a implicar tanto en transacciones como recursos humanos o medios si hubiéramos trabajado con algún tipo de recurso material, ¿no? Entonces, la herramienta aquí me muestra este caso de negocio, podría ver cómo están los otros casos de negocio, ver incluso igual sus Gantt, podría ir al espacio para ver más información si quisiera o simplemente desactivarlo, ¿no? Entonces, esto es con respecto a la parte presupuestal, pero también podríamos ver, priorizar KPIs, ¿no? Ver el retorno de inversión, el BAN o cualquier indicador que la organización, a veces las empresas necesitan manejar, ¿no? Podría ordenarlos, ahorita están ordenados alfabéticamente, lo podría manejar igual por prioridad o por algún otro criterio. Si quiero ver diagramas que me permitan tener entonces la información. Acá tenemos un bubble chart bajo dos criterios que son importantes, el plazo de retorno y el BAN, y puedo ver entonces cuáles son o quitar los proyectos que no tienen resultados muy altos sin concentrarme solamente en los más importantes, ¿no? Igual podría tener otro tipo de indicadores dentro de lo que es la evaluación de mi portafolio. Cuáles son los que tienen mejores indicadores en mi estrategia, etcétera. Hasta ahí, entonces yo como jefe de portafolio, Paula Vázquez, lo que está viendo es haciendo un análisis. Incluso podríamos filtrar cuáles son los que están ya preaprobados y los que han sido enviados. Antes de tomar la decisión, todavía quiero hacer algo que es una simulación de cartera. La simulación de cartera o what if scenarios son momentos en el que yo puedo hacer un análisis completo de cómo está mi organización. Acá puedo comparar los escenarios, cada uno de ellos, ver cuál es el escenario que me va a generar mayor ganancia o menor costo o cualquier otro tipo de análisis que yo quisiera hacer, ¿no? En este caso voy a hacer una nueva captura, voy a hacer un nuevo escenario. Por ejemplo, este escenario 5,
va a tener dentro del análisis todos los casos de negocio y los proyectos en curso. Podría dar una descripción o otro tipo de información. Y aquí estamos seleccionando todos los proyectos que están en curso, nuevos y preaprobados. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a crear este nuevo caso, este nuevo escenario, un what if scenario, para que esa forma nos muestre cómo está entonces toda cómo va a reaccionar entonces mi organización si yo decido ejecutar todos los proyectos. Vamos a quitar un momento el diagrama para concentrarnos en la parte de abajo que es el Gantt chart. Entonces, en el Gantt chart tenemos solamente el primer nivel del EDT. Ese triángulo nos muestra todo lo que es la fecha de fin deseada del proyecto, y en la parte de oscura lo que tenemos es el porcentaje de avance, el gris claro lo que queda por hacer, y la línea base se ve en lila. ¿Okay? Entonces yo podría decidir quitar algunos proyectos de mi escenario para poder ver cómo afecta eso la información total de mi proyecto. Entonces, si queremos ver en la parte superior, vemos el trabajo disponible con el esfuerzo que representa todos los proyectos en curso, y yo podría filtrar. Si quisiera solamente ver cómo va a tener qué efecto va a tener este escenario en mi departamento de desarrollo, entonces voy a poder ver que en julio estoy al límite de mi disponibilidad de recurso humano. Entonces podría yo simplemente mover algún proyecto y decir, este proyecto lo vamos a comenzar más tarde, o incluso, como no tiene una fecha de fin urgente, tenemos margen, lo puedo mandar al 2019 para no tener ningún conflicto de recurso a futuro, ¿no? Podría agruparlos por tipo o naturaleza de proyecto para ver cuáles son los que son casos de negocio y cuáles son los proyectos de verdad, y veo entonces cómo va a impactar esto en términos de recurso humano de mi organización. Podríamos hacer lo mismo con un análisis. Bueno, aquí tenemos solamente la organización que desarrollo, pero podríamos ver toda la organización y ver si tenemos entonces una alerta por sobrecarga laboral para un momento del año, ¿no? Igual con respecto a los costos, podríamos hacerlo no pensando en los recursos humanos, pero en la información presupuestal de mi escenario. Entonces aquí vemos cómo está el costo final. Podríamos entonces incluso filtrar por algún centro de costo en particular para ver cómo está ese centro de costo con respecto a los proyectos que yo estoy tomando en cuenta dentro del escenario. Esta herramienta entonces permite a los jefes de portafolio tener toda la información, saber que están tomando las decisiones correctas para ejecutar algún proyecto o no. Y él podría aquí, por ejemplo, también en cualquier momento abrir la sinopsis nuevamente del proyecto para tener la información un poco más detallada, incluso el Gantt en diferentes niveles. Acá vemos el avance y cómo ha ido evolucionando este proyecto, ¿no? Si queremos ver el informe del estado, aquí, por ejemplo, tenemos un informe de estado que nos ha enviado el administrador del proyecto en un momento dado, el 4 de diciembre de 2017, para saber cómo estaba el proyecto. Entonces, algunos proyectos tienen muchos más reportes de estado que podemos entonces consultar en cualquier momento, o podríamos incluso capturar nuevos reportes de estado, ¿no? Acá con información básica del proyecto. Esta herramienta también se complementa con la gestión de elementos de portafolio. Así como les comenté que habían elementos que son los asuntos o las incidencias, las acciones que hay que tomar, las solicitudes de cambio. Acá estamos entonces, también podemos definirlos a nivel de el portafolio. Podemos tener entregables, aquí vemos que este entregable está tarde, estos entregables también pueden tener procesos. Podríamos ver todos o simplemente los que están vencidos y tarde, ¿no? Acá tenemos asuntos, acciones y entregables que están tarde, y podemos visualizar qué está pasando e incluso solicitar información. También lo podríamos ver como un Kanban,
y ir moviendo el estado de cada uno de los elementos del proyecto, del portafolio, ¿no? Entonces aquí he duplicado un asunto y así podría trabajar con mi Kanban cada uno de los elementos. Igual los riesgos de mi portafolio podría tener aquí para ver un resumen de cómo están los riesgos de uno, o si selecciono más portafolios, podría visualizar entonces más portafolios, incluso toda la organización, todos los portafolios, ver cómo están. Lecciones aprendidas, igual. Pero una herramienta muy útil para el jefe del portafolio es que va a poder ver aquí cómo están cada uno de los proyectos de su portafolio y cuántos, por ejemplo, riesgos tiene, cuántos riesgos abiertos están manejando, cuántas acciones, solicitudes o entregables tiene cada uno, ¿no? Incluso si quisiera ver el detalle, acá puedo seleccionar un proyecto en particular y ver cómo están los entregables, ¿no? Son algunas herramientas para la toma de decisión. Y por último, antes de validar la solicitud de mi jefe de proyecto, que en este caso me envió un caso de negocio, puedo ir a consultar datos generales del portafolio, ¿no? Acá tengo 8 casos de negocio, 13 proyectos en este portafolio, no tengo productos ni programas, ¿no? Puedo ver cómo están, el estado de cada uno dentro del proceso, podría ver la lista incluso o el detalle de cada uno de los proyectos según las variables que yo decida. Si voy a ver, por ejemplo, aquí tenemos algunas cartillas que también nos muestran cómo están cada uno de los proyectos. Aquí veo que tengo un mensaje no leído para este proyecto en particular y puedo consultar la información. Incluso nuevamente ver aquí como en todos los elementos en Siteforma podría ver el historial de los informes o hacerle clic específicamente para ver mayores datos acerca de cómo está el proyecto, ¿no? Si seleccionamos otro, podría entonces ver cómo está este proyecto con respecto a su línea base. Acá veo que todo está conforme, no ha habido ningún problema. Podría filtrar cuáles solamente casos de negocio, etc. Igual para la parte financiera de mi portafolio, podría hacer análisis de cómo va cada uno de los proyectos dentro de criterios específicamente de financieros. Igual una hoja de ruta que me permite ver el avance de los proyectos y ver si alguno tiene algún problema. Aquí veo, por ejemplo, que este proyecto tenía una alerta y veo que hay tareas que tienen riesgos y no han sido tratados. Igual los desempeños de los diferentes proyectos, incluso un panel de portafolio Agile para los proyectos que están siendo trabajados bajo esta metodología con las épicas y bueno, la hoja de ruta de los proyectos Agile, ¿no? Regresando entonces a nuestra evaluación, tengo todos los elementos para poder tomar las decisiones y tengo entonces este proyecto que es el que nos envió nuestro amigo Paul y puedo ir entonces al espacio específico de este proyecto y tomar la decisión de preaprobar este proyecto como un caso de negocio, ¿no? Puedo dar el OK, todo bien, muchas gracias William por haber enviado el caso de negocio, está dentro de lo estratégico por la organización y ya se puede entonces crear ese proyecto. Si me vuelvo a conectar, ahora estoy nuevamente como William y me he conectado entonces al proyecto, voy a ver que me envió un mensaje la jefa Paula de portafolio y entonces ya podríamos ver que está aprobado. Incluso entonces crearlo ya como un nuevo proyecto. Si forma este preproyecto ya ha sido aprobado y entonces podemos comenzar nuestro proyecto, ¿no? Ya va a aparecer ahora con Paula dentro de lo que son su espacio de carteras, ya va a tener entonces la información del proyecto de nuestro amigo William.
Entonces ya se desactivó como caso de negocio y lo va a encontrar el jefe de proyecto que necesita ver la información. William también tiene sus propios reportes. Él podría ver entonces a nivel de caso de negocio cómo va la evaluación de cada uno de los casos, los criterios de puntuación. Entonces él también tiene sus propios espacios de reporte para cada uno de los casos de negocio que está trabajando. El desempeño, cómo ha ido evolucionando, las finanzas, el presupuesto y así cada uno de los elementos que él necesita ver para trabajar. Por supuesto, el administrador, como les comenté, tiene otros espacios de trabajo. Por ejemplo, él podría ver cómo va también la información del portafolio, los casos de negocio, los proyectos, la ejecución y también ver cómo están, por ejemplo, los recursos del sistema, ¿no? Y configurar varios elementos directamente desde aquí. Eso con respecto al alineamiento estratégico, hemos visto cómo SciForma permite que cada organización defina objetivos y un gestor de portafolio pueda priorizar entre cada uno de esos casos de negocio para saber cuáles son los indicados en algún momento dado y en cuáles se puede comprometer para tener resultados efectivos dentro del presupuesto que se le ha dado para su organización. La idea es que siempre cada uno de los usuarios pueda comunicar, que es una herramienta que comunica la información, que permite el envío de emails automáticos y que se adapta a la realidad de cada empresa, porque tenemos clientes en diferentes sectores de actividad, en diferentes países, y cada uno tiene, por supuesto, elementos muy específicos a su sector de actividad. Eso con respecto a la parte de la presentación. No sé si, Zuli, podemos pasar entonces a las preguntas. Sí, Rudy, hay varias personas que tienen preguntas, entonces los invitamos a que activen su micrófono o nos escriben por el chat para hacerle las preguntas al expositor. Hola, buenos días, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación y gracias a Dipromacom por la gestión para permitirnos estar en este chat, en esta preparación virtual. Bueno, yo soy Fabricio Verde Soto, trabajo en una constructora de la ciudad de Guayaquil. Es una constructora que pertenece a una empresa pública, bueno, y elaboramos muchos proyectos y programas de gestión, ¿no? Me parece muy interesante la herramienta porque nos daría bastante orden para ejecutar los proyectos. Mi pregunta básica es, si yo voy a tener alguna dificultad o qué facilidades tendríamos nosotros para migrar archivos de Excel y Project hacia la herramienta y asimismo para generar reportes en esos formatos. ¿Por qué es importante para nosotros esto? Porque nosotros no hemos dado ese salto hacia este tipo de plataformas y al principio vamos a tener dificultades en utilizarla y todavía se usa mucho el Excel, el Project, son herramientas que no se van a dejar de usar. Entonces, en base a eso va mi pregunta, ¿no? ¿Qué facilidad tendríamos para poder seguir usando la misma? A ver, muchas gracias por tu pregunta desde Guayaquil. Mira, SciForma es una herramienta, como decía al inicio, que permite hacer muchas cosas que tengan que ver con la gestión de proyectos, ¿no? Es sumamente grande y lo que hacemos por lo general es comenzar poco a poco con algunos espacios de trabajo y conforme vamos cambiando la cultura, vamos teniendo ya buenas prácticas, le vamos aumentando algunos elementos más, ¿no? A veces no comenzamos con gestión de riesgos, a veces comenzamos con otros elementos y poco a poco vamos cambiando algunos malos hábitos y normalizando dentro de la organización buenas prácticas. Con respecto a la carga de datos, es cierto que algunos de nuestros clientes primero tenían información en proyecto, en Excel. Cuando tenemos tenemos un Excel, o sea, se puede copiar y pegar información directamente en la herramienta, muy rápidamente se crean las actividades, por ejemplo, pero cuando tenemos un nuevo proyecto,
podemos comenzar incluso a partir de un XML. XML es un archivo compatible con Microsoft Project. Entonces, nuestros clientes cuando tienen Microsoft Project guardan sus proyectos en XML y nosotros los importamos directamente, ya se crea con la estructura LDT, con los vínculos, con los recursos asignados, etcétera. Entonces, toda esa información se carga muy rápido en la herramienta. La idea es no perder tiempo en eso y todos nuestros clientes dejan de usar luego Microsoft Project. Es mucho más sencillo trabajar con Siteforma que trabajar con una herramienta como el Project, ¿no? Y sobre todo que se configura mucho. Si, por ejemplo, yo luego quiero este tablero, que lo tengo en Siteforma, que se pueden configurar, o sea, yo le podría cambiar, ponerle más campos a la izquierda o a la derecha, pero necesito mandárselo a alguien que no tiene Siteforma, pero que tiene Excel, lo puedo exportar a Excel directamente desde la herramienta. Entonces la herramienta nos permite exportar a Excel porque es un tipo de software sumamente útil para hacer trabajos de tableros y todo lo que es visual lo pueden exportar también en PDF, todos los gráficos, etcétera. Eso se puede exportar. Eso con respecto a las preguntas. Siguiente pregunta. Tengo una pregunta, buenos días. Soy Diego Sosa y tengo una pregunta al respecto del tránsito entre la aprobación del preproyecto y cuando se activa el proyecto como tal. Cuando se activa el preproyecto o proyecto. No sé si cuando me preaprueban yo tengo cambios que hacer. Tengo cambios que hacer, por ejemplo, lo de las personas que fueron asignadas al proyecto que antes estaban a manera genérica y ya tengo que decir cuáles personas son. Entonces voy y hago ese cambio y quizá alguno otro. ¿Cómo se refleja para la aprobación final? Muchas gracias por la Es pregunta. decir, Entonces, sí, es total, entiendo la pregunta y es cierto que si uno quisiera manejar dentro del proceso, lo que hemos visto es un proceso sumamente simple en el que tenemos un envío, está preaprobado. Aquí podríamos tener una segunda etapa de asignación nominativa, como usted bien dice, para estar seguros de cuáles son los recursos. Podríamos incluso pedir una aprobación al responsable de recursos humanos para que valide que no estamos generando sobrecarga en la organización. Hay muchas cosas que se pueden configurar dentro de la herramienta. Este proceso es un proceso de demostración. Si en este proceso de demo, en realidad los proyectos son, cuando ya se genera el proyecto, es el lugar en el que vamos a hacer la asignación nominativa. Entonces, por ejemplo, si no con este usuario, porque no tiene un espacio de proyectos, sino solamente de casos de negocio, pero como el administrador veo aquí, por ejemplo, en el centro de proyectos, no de casos de negocio, veo un proceso. El proceso es distinto. Aquí está en nuevo y para poder pasar a la pestaña, al espacio de en curso, yo podría entonces solicitar nuevamente una validación del gerente de portafolio, etc. Entonces, lo que hay que saber es que la herramienta, aquí estoy entrando a la parte de configuración de la herramienta en que se puede hacer muchos cambios y una cosa que es sumamente simple es que se puede modificar los procesos. Por ejemplo, aquí tenemos un proceso de proyecto. Si vemos el proceso del caso de negocio, ustedes lo que han visto es esto. Yo podría aquí, luego de que ha sido preaprobado, generarle un hito de validación. Decir que no puede ser un nuevo proyecto si no ha pasado por ese hito de validación. Entonces, la herramienta en realidad no es que le va a imponer nada. Nosotros lo que es la herramienta es permitirle a la organización traspasar sus buenas prácticas dentro de un software. Y es así de simple y podemos obligar al usuario a tener algún tipo de validación. O de recurso nominativo ya definido, o validación de la gerencia general, etc. A ver, tenemos una pregunta por aquí en el chat. La herramienta permite configurar parámetros de portafolio para que de manera automática permita simular el mix business case que brinda la maximización del valor.
el negocio y la alineación de sus objetivos estratégicos. Sí, la herramienta permite definir de forma muy simple cuáles son los indicadores que vamos a tener que trabajar. Por ejemplo, aquí si me conecto como el administrador, aquí estaba mostrándoles una herramienta, voy a los datos del sistema. Aquí podemos modificar la organización de la empresa, podemos modificar las ocupaciones, podría crear entonces más ocupaciones, los portafolios, podría crear aquí un nuevo portafolio, definir un responsable y lo que podemos definir entonces son plantillas para la puntuación de cada uno de los portafolios. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo creo un portafolio y lo atribuyo, en este caso, al portafolio IT interno, ya tengo una plantilla de puntos específica para este portafolio. Este nuevo, por ejemplo, este nuevo portafolio, le podría entonces aquí decir que va a tener que solamente respetar o va a estar alineado bajo riesgo y técnico, ¿no? Y los riesgos y técnicos los puedo definir directamente en este espacio. Puedo tener entonces los diferentes tipos, las plantillas de puntuación, y cada una de las plantillas puede tener indicadores, y esa lista de indicadores las puedo tener aquí, y le puedo asociar valores, les puedo asociar incluso ponderaciones, coeficientes, puntos, puedo crear nuevos. El trabajo de la organización al inicio es conocer cuáles son los objetivos. Como les decía al inicio, las empresas privadas tienen unos objetivos específicos, las empresas públicas a veces son objetivos políticos, y podemos ver cuáles son dentro del sistema los proyectos que nos permiten cumplir objetivos políticos, objetivos estratégicos, que la visión, la misión de la organización. A ver, se puede hacer control de nómina y generaría roles de pago por trabajador. Se puede hacer controles de nómina. La herramienta tiene, entonces, aquí estoy con el administrador de la empresa y podemos ver, no tenemos... de información que nos permitan ver cómo están todos los recursos de la organización, ¿no? Entonces, la herramienta sabe exactamente cuántas horas hemos gastado o hemos tenido en cada uno de los proyectos, y podemos ver esos datos. En este momento no tengo configurado con el administrador para que visualice todas las horas de todos los recursos, pero lo hemos visto a nivel del portafolio, ¿no? A nivel de portafolio vimos que teníamos las horas de los recursos, y eso de ahí al final del mes nos puede botar un reporte que nos diga exactamente cuántas horas ha pasado cada uno de los recursos, o los contratistas que tenemos, o los proveedores. Eso se puede exportar y saber exactamente, incluso, a ver, si queremos ver, por ejemplo, solamente una última cosa, aquí en la empresa, yo puedo seleccionar, no sé, una rama como esta rama de la organización, y esa forma me muestra todos los recursos. Se le puede atribuir un costo a un recurso. Este recurso puede ser interno, externo, puede ser un proveedor, o podríamos atribuirle el costo a una organización de la empresa. Y si yo voy a visualizar cómo está trabajando, lo puedo ver acá y me botan qué proyecto y cuántas horas al mes. Entonces, a partir de esto podría yo tener la información financiera para hacer pagos o el control de la nómina, ¿no? Sí, podemos compartirle la presentación. Estamos haciendo un video. Sí, con gusto vamos a enviarles el link para que puedan descargar el video. ¿Alguna otra consulta en estos minutos que nos quedan? ¿Alguna pregunta, algo que quieran ver? Sí, se puede entonces sin ningún problema, desde la idea, el business case, proyecto, producto y la ejecución. En realidad, SafeForma te guarda el historial
de toda la vida del caso de negocio, de la idea, etc. Por ejemplo, lo que hemos visto fue un caso de negocio, ¿cierto? Vimos el caso de negocio, el CNM Nuevo Proyecto Comercial, que ahora está dentro del proyecto. Tenemos entonces este proyecto y vemos las conexiones, nos muestra que este fue un caso de negocio, ¿no? Podríamos tener entonces proyectos que fueron casos como el actual, incluso algunos que fueron ideas. La Forma permite el manejo de ideas o iniciativas, tienen su propio portafolio, por ejemplo aquí, y yo puedo ver cuántas ideas tiene cada una de estas carpetas, cómo han ido evolucionando, y si selecciono una en particular, podemos tener entonces un proceso que nos muestre que esta idea va a convertirse en un caso de negocio para luego convertirse en un proyecto, y se forma va guardando el historial y las conexiones entre cada uno de estas etapas de la vida, desde la creación como idea hasta el fin y la ejecución del proyecto, ¿no? ¿Cómo podemos utilizar la herramienta para evaluar la mejora continua? Bueno, los modelos de madurez nos exigen entonces evaluar la mejora continua dentro de la herramienta. Nosotros tenemos entonces casos de negocio y informes de estado. Entonces, mediante las lecciones aprendidas y los informes de estado, podemos ir teniendo un repertorio de cómo ha ido evolucionando cada uno de los proyectos para poder luego tener lecciones aprendidas. Por ejemplo, si voy a ver un proyecto en particular, aquí en los otros elementos voy a poder ver cuáles son las lecciones aprendidas eh, de mi proyecto y qué herramientas me está dando, ¿no? Podría vincularlo, identificarlo con riesgos y eso a nivel de proyecto, pero a nivel de portafolio también podría hacer un análisis de cómo están las lecciones aprendidas de un portafolio para ganar experiencia, y como les decía, también podemos ver la evolución de los informes de estado. Entonces aquí tenemos diferentes informes de estado y cada uno con indicadores y alertas según los criterios que nosotros hemos definido, ¿no? Y esos criterios también se pueden cambiar para cada empresa, podemos ver cómo han estado las tareas. Entonces, Saiforma nos permite ver los históricos de cómo han estado cada uno de estos informes para poder tener entonces una mejora continua. Rudy, nos hacen una ¿Sí? pregunta sobre cómo se integra con ERPs. Nosotros integramos con API. APIs es un puente de información en la base de datos. La mayoría de nuestros clientes tienen ERPs, como por ejemplo SAP o SAP. Y lo que hacemos es un API que va de la base de datos de Salesforce a la base de datos del ERP para que no haya un doble ingreso de información, ¿no? Como se imaginarán, la mayoría de nuestros clientes a nivel mundial, sobre todo en Alemania, utilizan mucho SAP por ser un ERP alemán, pero el módulo de gestión de proyectos de SAP no es muy, ¿cómo decirlo?, muy ergonómico. Entonces, muchos de los grandes clientes que tenemos tienen SAP, pero utilizan la gestión del proyecto con Saiforma y luego enlazamos por APIs la base de datos para que no haya doble ingreso de información. ¿Es posible ubicar algún tipo de demo del programa para que se pueda detallar un poco más en su uso? Tenemos videos en la nube que pueden consultar en español y en inglés para ver cómo se utiliza la herramienta, pero si quieren un demo pueden acceder a un demo comercial. Si escriben, para eso tienen que primero escribirle a la persona que lo invitó en su país para ver si, para hacer una evaluación y darles un acceso en la nube para que puedan tener un demo, si así lo desearan, y probar Saiforma, ¿no? No Rudy, sé si también ahí nos había... preguntan si un proyecto se retrasa, ¿se puede ver el impacto en el resto de los proyectos de la cartera? Sí, se puede ver
en tiempo real la evolución de la cartera, ¿no? Entonces, aquí podríamos verlo, a ver, en el resumen. El desempeño, por ejemplo. Aquí podemos ver cómo está información. Déjenme, aquí. Aquí, por ejemplo, podemos ver todos los proyectos de la cartera en este momento, cómo están teniendo un impacto. Acá vemos que está todo en rojo con los proyectos en curso. Podría haber solamente los proyectos en curso, como les decía, o los casos de negocio, o ambos. Entonces, la información que ustedes visualizan aquí es el tiempo real. Conforme se va retrasando un proyecto, yo podría aquí ver, por ejemplo, este caso de negocio, ver cómo está y ver cuál es el proyecto que está generando algún tipo de desfase. Podría ver los flujos de dinero específicamente, o incluso podría ver la información de valor ganado de mis proyectos, cómo afectan el valor ganado del total del portafolio, ¿no? Entonces, eso ya implica entonces manejar valor ganado, pero la herramienta lo tiene si tenemos las curvas S, el CPI, el SPI. Por ejemplo, acá vemos la información financiera de ese proyecto y cómo tiene unos alertas, ¿no? Pero de forma general, cuando el software nos está mostrando información, nos está mostrando información en tiempo real de cómo está afectando entonces los recursos humanos o el dinero presupuestado, y podríamos ver los desfases a nivel de proyectos con cada uno de las líneas base, ¿no? ¿Alguna otra consulta? No sé, Zuli, si a ti te han llegado preguntas o ya podemos dar por concluido Hasta el el momento ya, webinar. ya no tenemos más dudas. Perfecto. Entonces, nuevamente agradecerles a todos por su tiempo. Si tienen alguna consulta suplementaria, no duden en contactarse con las personas que los invitó y pueden ver videos. Van a recibir el enlace de un video de este webinar para que puedan ver algún punto en particular. Muchas gracias a Rodrigo, muchas gracias a todos, a Diego y a todos los demás en los diferentes países de América Latina. Muchas gracias, Rudy. Que estén muy bien, hasta pronto. Hasta luego, feliz día.